Y ya lo tenemos como todos los martes a Fabricio Machiñena y su columna de historia. Buenas tardes. ¿Cómo andás, Manu? Saludo a toda tu audiencia hoy con un día bastante cerrado, por así decirlo, ¿no? Día cerrado y venimos de varios días de lluvia. En cualquier momento vamos a tener que hacer un especial sobre el diluvio universal, si seguimos este ritmo, ¿no? Cómo fueron las lluvias en el partido de Puan también, históricamente, ¿no? Sí, vos sabés que existen tablas pluviométricas, yo en algún momento tuve alguna en mi poder, sobre las estadísticas, están medidas, por lo menos en la que yo tuve acceso, desde los años 30 hasta la actualidad. Y bueno, muestra los años bien de sequía y también aquellos donde llovió muy por encima de la máxima, ¿no? Bueno, es un poco cíclico, me parece, ¿no? Se ha habido algunos años así, en 10 años que llovió mucho y después otra vez 10 años de sequía o más o menos, ¿no? Sumamente cíclico y bueno, tiene mucho que ver con la zona geográfica en la que estamos vinculados, ¿no? Nuestro medio. Bueno, le voy a decir antes de, porque siempre me olvido, me cruzo mucha gente en la calle que lo escucha, y que le deja saludos y dice, me encantaría haber tenido cuando era joven un profesor como Fabricio por cómo explica la historia, así que felicitaciones. Muchísimas gracias, Manu, pero bueno, antes que nada, a vos brindarnos esta oportunidad, viste vos que con la historia es muy así, ¿no? Está el que no le gusta absolutamente nada, que por lo general lo considera como algo estático, algo aburrido, algo que quedó muy atrás, y quienes le dan el valor, el real peso que tiene en la conformación de las sociedades actuales. Así que siempre es bienvenido gente que quiera escuchar, y bueno, también estaría bueno, ya que nos están escuchando algunos, que propongan también algunos temas que quisieran, de los que siempre nosotros por lo general nos regimos con las fechas. Exactamente. Pero bueno, tal vez el año que viene, cuando lleguen las fechas, las vamos a ir esquivando y hablando de otras cosas, ¿no? A pedido, ¿no? Exacto. Bueno, hoy va a estar hablando de su pueblo. Exactamente, sí, justamente atándonos a esta cuestión de las fechas, el sábado 10 de noviembre, mi pueblo, Bordenave, donde tenés muchos oyentes, como te contaba la vez pasada. Oyentes, amigos, también. Bueno, no, usted es un ser muy querido en todo el distrito de Puan, por lo visto, bienvenido. Cumplió 112 años Bordenave el otro día, así que vamos a estar hablando un poco de la historia y también trazando un paralelismo con otros pueblos del distrito, ¿no? La otra vez también habíamos estado hablando de Darre. Son historias que tienen muchas similitudes, obviamente, en un espacio muy pequeño, pero que también tienen sus particularidades, ¿eh? Bueno, todo está relacionado al ferrocarril, ¿no? Todo está relacionado al ferrocarril. Tanto Darregueira como Bordenave formaban parte del mismo ramal, ¿no? Que era el de Buenos Aires al Pacífico. Y bueno, cuando los británicos, que eran los ingenieros encargados de armar las trazas, tomaron el mapa, fueron situando las estaciones a puntos casi equidistantes, ¿no? Hablábamos la vez pasada, por lo general eran a 16 kilómetros y medio, ¿no? Exacto, están todos así. Y también uno se pregunta, bueno, si no hubiese estado el ferrocarril, ¿cómo se hubiesen conformado estos lugares? Tal vez no estaríamos ni Darregueira, ni Bordenave, ni 17, sería uno solo, no sé. Muy posiblemente. Vos sabés, Manu, por lo general también los alumnos en la escuela suelen preguntar sobre estas cuestiones, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si tal cosa no hubiese existido, no se hubiese llevado a cabo, ¿no? Hay una rama de la historia que se llama historia contrafactual o historia contrafáctica, ¿no? Que ante determinados hechos muy importantes, hay historiadores que evalúan las condiciones que presentaba la sociedad en determinados momentos puntuales de la historia y suponete, ¿no? En el hecho de la Revolución Francesa. Si no hubiese existido la Revolución Francesa, ¿hacia dónde podría haber seguido la historia de la humanidad y qué cosas no podrían haber pasado? Lo mismo con otros grandes hechos como la Revolución Industrial. De la historia argentina también hay historiadores que se dedican a hacer esos ejercicios. Hay otros historiadores que dicen que eso no tiene ningún sentido y que la historia fue una y se puede siempre sacar del cajón donde está metida y volver a verla, pero nunca plantear una historia alternativa. Por ejemplo, alguna vez leí un historiador argentino que hizo una historia de la Argentina si
Perón en la jornada esa, ¿te acordás que estuvimos hablando, ¿no?, del 17 de octubre? ¿Qué hubiese pasado si el 17 de octubre de 1945 nunca hubiese existido, ¿no? Y por ejemplo en la vida personal de Perón, esa historia lo situaba en Chubut, ¿no? Se basaba este historiador en que cuando Perón estuvo preso, Martín García le envió algunas cartas a Eva diciéndole largo todo y nos vamos a Chubut, ¿no? Entonces lo situaba a Perón como un militar retirado en Chubut, y la política argentina dominada por otros partidos políticos y otras fuerzas políticas seguramente hubiese dado como resultado un país muy diferente al actual, ¿no? Exacto, así que en cada momento de la historia, si hubiese sido otro el desenlace o lo que continuaba... Siempre totalmente. Hay posibilidades abiertas, ¿no? Es como que la historia es un gran abanico, ¿no? También, hablando un poco de eso, de las posibilidades que ofrece la historia, hay una película muy interesante que se llama El efecto mariposa. Efecto, ¿no? sí, la vi. ¿La viste alguna vez? Sí, De hace sí. unos cuantos años. Que no es como que te sitúa en el protagonista según la decisión que tomaba, es como que lo hacía volver atrás y qué otras opciones habría podido elegir y qué futuro alternativo hubiese dado. Es muy interesante ese ejercicio, ¿no? Del qué hubiese pasado si las cosas resultarían distintas, ¿no? Exacto. Respondiendo un poco a tu pregunta, quizá no es... ¿Qué sería de nosotros? ¿Qué sería de nosotros? Bueno, seguramente si hubiese seguido durante mucho tiempo más un territorio sujeto a la ocupación esporádica que harían los pueblos originarios, como había sido durante algún tiempo, durante varios siglos acá en nuestra región, ¿no? Justamente volviendo a la efeméride de la fecha, que tiene que ver con Bordenave, mi querido pueblo, más que nada se vinculan sus orígenes a una ocupación preexistente, sobre todo en la zona de la laguna del Pincén, ¿no? Debe su nombre a que aparentemente en algún momento el mismísimo cacique Pincén dispuso sus tolderías a orillas de la laguna para abastecerse de agua dulce y también por el alimento que es los pastizales para sus caballos, para su ganado, ¿no? Para ubicarnos, la laguna de Misiones está entre Bordenave y Azopardo, ¿no? Y Azopardo, a mano sí. derecha. Exactamente. Donde está la escuela, digamos. Por donde está la escuela. Ese fue el primer núcleo. Después vamos a decir también que también fue el primer asentamiento de criollos, de blancos, propiamente dicho. Y digamos, hay fehacientes datos porque, bueno, constantemente aquellos que coleccionan piedras de indios y todo eso, ahí han encontrado mucho. Ahí. Es impresionante la cantidad de objetos líticos, o sea, objetos de piedra que se han encontrado. Boleadoras, morteros, puntas de flecha, ¿no? Impresionante todo el bagaje cultural que se encontró a orillas de esa laguna. Testimonios fehacientes de que el mismísimo Pincén haya estado no existen, pero evidentemente, como en grandes casos de la toponimia, ¿no? Es decir, por qué los lugares de tiempos inmemoriales llevan ciertos nombres, es muy posible de que en algún momento haya pasado por esas tierras, ¿no? Entonces, muy tempranamente las afueras de Bordenave entonces tuvieron presencia humana. Justamente te contaba que más tarde, cuando se realiza la conquista del desierto, ya también estaba fortificada la zanja del Sina para ese entonces. Justamente el Pincén se constituye en el primer núcleo, digamos, por así decirlo, rural, poblado por criollos, ¿sí? Más precisamente la familia Nervi fue la que fueron los pioneros, por así decirlo, en ese paraje el Pincén. O sea que los alrededores de Bordenave ya estaban, también los Neira en su momento, allá por el Cardal, establecieron un primer asentamiento rural. O sea que podemos decir que ya antes de que se fundase el pueblo propiamente dicha, ya había presencia de algunos productores, ¿no? Hace un rato hablábamos de los ingleses cuando fueron trazando las estaciones, ¿no? Como centros de reabastecimiento para las líneas ferroviarias. Pues bien, en ese caso la historia de Bordenave se parece bastante a la de Darreguera. ¿Te acordás, Manu, que la otra vez habíamos dicho que como el 5 de octubre de 1906 se había autorizado la construcción de la estación propiamente dicho, y coincidentemente con la fecha del Día del Camino y toda la impronta del ferrocarril, etcétera, tiempo más tarde la municipalidad de Puan estableció el 5 de octubre como Día de Regueira?
Pues bien, con Bordenave pasa algo bastante parecido, ¿sí? El 10 de noviembre entonces se dio la orden de la creación de la estación. El pueblo tardó en constituirse mucho tiempo más tarde, ¿no? Pero coincidentemente con el Día de la Tradición se la tomó como la fecha fundacional de Bordenave, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con la identidad, con la impronta que tiene Bordenave, ¿no? Uno fácilmente puede relacionarlo con el nombre de calles, como por ejemplo, bueno, ni que hablar la Cacique Pincén, en alusión al paraje y a la presencia posible del mismísimo cacique. La calle José Hernández, por ejemplo, en la que vivo yo, también relacionada con el creador del Martín Fierro. El monumento del Gaucho. Más recientemente, la cuestión del festejo por la fiesta del asador, ¿no? Que se viene desarrollando desde el año pasado. O sea que muy prontamente a Bordenave se la vinculó con aspectos de la tradición y de la identidad nacional, ¿no? Entonces quedó el 10 de noviembre de 1906. Ahora bien, el nombre del pueblo, gran cuestión. En el caso de Darregueira, por ejemplo, era muy sencillo de establecer porque tenía que ver con José Darregueira, ¿no? Aquel diputado del Congreso de Tucumán. Sobre eso no hay discusión. Lo único, Manu, ¿te acordás lo que habíamos hablado? Que en ciertos... El Darré o el Darrá. Exactamente, que eso llevó a confusiones posteriores. En el caso de Bordenave la cuestión es bastante más compleja. ¿De dónde viene Bordenave? ¿De dónde viene Bordenave y las disputas que hizo? Porque inicialmente el pueblo estaba proyectado a construirse a 95 kilómetros de Nueva Roma. Se tenía que construir la nueva estación ferroviaria, ¿sí? Del kilómetro 95 en adelante eran tierras que correspondían a una compañía de seguros, propiedad de un hombre llamado Carlos Casares, que se llamaba La Previsora, ¿sí? La Previsora tenía como proyecto ponerle nombre a la estación, es decir, que el pueblo que se constituyera alrededor se llamase La Previsora, y crear una especie de colonia, ¿no? Ellos ya tenían comprado los lotes, etcétera, ¿no? Pero el problema es que limítrofe a las tierras adquiridas por La Previsora estaban las tierras de Juan Bautista Bordenave, ¿sí? Al parecer, el ferrocarril y Juan Bautista Bordenave de alguna manera entraron en una especie de acuerdo de partes, y resulta que la estación se construyó a escasos 400 metros anteriores al límite entre las tierras de La Previsora y de Juan Bautista Bordenave, en terrenos que pertenecían al mismísimo Bordenave. Por eso, a pesar de porque hubo un litigio judicial de por medio y todo, donde La Previsora reclamaba el nombre del pueblo como propio, pero esos 400 metros hicieron la diferencia y la estación se terminó llamando Bordenave, como las tierras de su fundador. La historia viene ahí. O sea que ya arrancó con un litigio judicial. De hecho, justamente, Manu, el límite, digamos, estaría en la calle Unión, ¿sí? Justamente por eso la calle Unión y el nombre del club viene a ser justamente de la unión entre los dos territorios, el perteneciente a La Previsora y el perteneciente a Bordenave. Así que hasta el club... ¿Y era una aseguradora? ¿Una aseguradora era? Sí, el tema es que La Previsora, que era esta compañía de seguros, un par de años más tarde terminó arrojando balances negativos y se terminó fundiendo. Por lo tanto, eso reafirmó la cuestión de que el pueblo llevase el nombre de Bordenave, ¿sí? Bordenave más tarde ejecutó la propiedad de sus tierras, terminó vendiendo a gente que se vino a asentar al pueblo, y por lo tanto de los Bordenave, digamos, es como que nunca quedó un descendiente propiamente en el pueblo. Además eran gente de Buenos Aires. Más tarde, cuando fue el centenario del pueblo, ahí en el parque de la estación, en el parque de la entrada, se hizo un monolito, y también vinieron los descendientes y, si mal no recuerdo, trajeron también
una especie de relicario con las cenizas de Bordenave. O sea que en Buenos Aires están los descendientes de... Exactamente, queda todavía la descendencia del mismísimo Juan Bautista Bordenave. Así que el nombre del pueblo se debió finalmente a eso, pero varios de los rastros de esa historia y de ese litigio han quedado en ciertos nombres de calles y del club más precisamente. Bueno, ¿no? así que el ferrocarril muy importante en el crecimiento después de ahí en adelante, como casi todos los pueblos que por lo menos están pegados a las líneas, ¿no? del ferrocarril. Totalmente. También influyó muchísimo el tema, Manu, de que Bordenave geográficamente está prácticamente en el centro de las localidades del distrito, por eso siempre se lo tomó como un cruce obligado de caminos, ¿no? Viste que actualmente muchas veces para hacer reuniones o cosas por el estilo Bordenave es el centro. Por la proximidad geográfica con otros puntos del distrito, ¿no? Entonces el pueblo se fue desarrollando, hubo una temprana presencia de alemanes del Volga, españoles, vascos, franceses, italianos y también muchos parajes que surgieron alrededor, como el Pincén, que se siguió ampliando y recibió la llegada de nuevos inmigrantes, el Buzón, ni que hablar de la Angelita. Es decir, es un pueblo que tiene parajes muy próximos y una vida rural muy, muy intensa, ¿no? Bordenave hoy en día, que cuenta con unos 800 y tantito de habitantes según el último censo del 2010, quizás ahora la cifra se haya ampliado un poco más, tiene una apariencia de pueblo bastante apacible. Bueno, sin embargo, eso en los años 30 al parecer no era tan así. Lo fue así en todo el distrito de Puan, pero especialmente en Bordenave. ¿Sí? Es una historia que ha quedado, si se quiere, instalada en la memoria colectiva de los descendientes quienes vivieron esa época, pero también, Manu, a mí me tocó acceder a un periódico que se editaba en Bahía Blanca, que se llamaba Democracia, que era un órgano de difusión de la UCR, del Partido Radical, ¿sí? Uh-huh. Y las cosas que se cuentan ahí son de no creer, ¿sí? Ya te digo, pasaron en todo el distrito, pero Bordenave, al parecer, fue uno de los puntos más álgidos en esta cuestión, ¿sí? Por ahí, para situar a la gente en contexto, podemos decir que los años 30 en la Argentina fueron bastante convulsionados, ¿sí? En el año 1930 hubo un golpe de Estado llevado adelante por el general Uriburu contra Hipólito Yrigoyen, el presidente de la UCR, y dio inicio a un periodo que iba a durar 13 años, que se termina en 1943 con otro golpe de Estado, y a todo ese trayecto histórico se lo denominó con el nombre de década infame por la cantidad de conflictos, irregularidades de todo tipo que vos te puedas imaginar, ¿no? Por lo tanto, en el distrito de Puan, en ese momento, había un intendente de apellido Luro y en Bordenave en particular había un delegado de apellido Zapata, ¿sí? Que era del Partido Conservador, que al parecer dio pie a innumerables leyendas, ¿sí? Uh-huh. Sobre el proceder que tenía este delegado, que ahora vamos a ver, era bastante particular, por llamarlo de alguna manera. Estamos hablando del 30. Estamos hablando de la década del 30, ¿sí? O sea que las familias afectadas, por lo que ahora vamos a comentar, hay muchos de sus descendientes, ¿sí? Al parecer, este hombre Zapata tenía muchas ambiciones personales, ¿no? Y quería llevar adelante ciertos negocios que beneficiaban a su parte. Por lo tanto, empezó a llevar adelante prácticas contra sus opositores que son hoy en día, en nuestros tiempos democráticos, serían muy difíciles de presentar, ¿no? Por empezar, Zapata tenía un grupo de seguidores que eran muchachos bastante bravos, ¿no? Del pueblo, que eran apodados los galgos, ¿sí? Los galgos. Los galgos de Zapata, ¿sí? Y tenían como objetivo... Eran como unos punteros, algo así. Exactamente, eran como unos punteros, ¿sí? Y con actitudes bastante violentas, ¿no? Obviamente la década del 30, Manu, fue nosotros hablamos de épocas plagadas de irregularidades. Por ejemplo, desde el Vamos, lo que se reinstaura en la Argentina es el fraude electoral. Los conservadores hacían trampa, elección tras elección. Acá en el distrito de Puan, por ejemplo, había un juez de paz de apellido Ortúzar. ¿Viste que hay una calle en Puan que lleva ese nombre?
que de alguna manera está enfrentado al Partido Conservador y a estas irregularidades que había en las elecciones. Bueno, fue amenazado de muerte, le balearon la casa, le balearon el auto, o sea que eran años... Se ponían heavy. Se ponían heavy, exactamente. Y los galgos de Zapata, en cada elección, además de amedrentar a los opositores, les dejaban señales bien claras. Por ejemplo, estaba legalizado para ellos, ¿no? Para los integrantes del grupo de Zapata, el abigeato, ¿sí? O sea, directamente a los opositores iban y se les quedaban con el ganado, eran especialistas en eso. También a autos. En ese momento, por ejemplo, había autos como el Forte, el Foro 8, algún modelo de Chevrolet. Digamos, y en ese momento la seguridad, la policía, que estaba... eran ellos mismos. Estaba todo combinado. Por eso estaban bastante combinados. Por ejemplo, una práctica habitual, Manu, que dice ahí en el periódico, es que lo que solían hacer los galgos era... romperle los cristales, los faroles a autos que estaban estacionados. Entonces a la mañana siguiente pasaba el inspector de tránsito y como tenían los faroles de los autos rotos, hacían una multa por eso. Exactamente. Y te la habían roto ellos, digamos. Y lo habían roto ellos. Otra cuestión, en la salida de los autos, digamos, hacia las calles, lo que solían hacer era, por así decirlo, lomo de burro, un poco intencionales, por así decirlo, para que ciertos vecinos no pudiesen sacar sus autos. Al propietario de la compañía energética, recordemos, en aquel entonces no existía las cooperativas eléctricas tal como la conocemos hoy en día, así que había concesionarios que tomaban el servicio de la iluminación pública, ¿no? Bueno, también lo que hacían era romper las lamparitas. Aparentemente Zapata quería poner a su propio cuñado dentro de la gerencia del alumbrado público. Entonces, para lograr la expulsión de quien prestaba el servicio, una de las vueltas que tenían era romperle los focos de la iluminación pública, ¿no? Entonces... con eso lograron que después de tantas multas el concesionario se tenga que ir y agarre un cuñado de él. También las cuestiones en esa época, Manu, eran muy frecuentes los bailes que organizaban ciertas colectividades, ¿no? En el caso de Bordenave eran muy populares los bailes que se hacían en la sociedad española, ¿no? Bueno, que conserva la fachada afuera, el salón, todo. Bueno, pues bien, también han quedado en las crónicas los disturbios que ocasionaba los mismísimos muchachos estos cuando querían sacar a bailar, por así decirlo, de prepo en aquellas épocas para sobre todo los adolescentes del siglo XXI. Había que pedir autorización a la familia de la chica en cuestión, ¿no? Era el famoso "me concede una pieza", ¿no? Pues bien, estos muchachos eran un poco arrebatados en ese... Hoy entraría dentro de la categoría de violencia de género, exacto, prácticamente, ¿no? Porque instaban a bailar a chicas que eran hijos de familias opositoras, ¿no? Por lo tanto, eran... ¿Y quedó algún descendiente de este Zapata en Bordenave? Él cuando cambió el régimen político se tuvo que ir, se le inició proceso judicial, o sea, se fue medio entre gallos y medianoche. Lo mismo algunos de los integrantes de su banda, otros quizás hayan quedado, ¿no? Y te iba a preguntar, seguramente hay testimonios, ¿no? De alguien que era muy joven en el momento, sí, hasta hace unos años, sí, o algún hijo. Totalmente, quedaron Vox Populi, por ejemplo, ¿Qué historia esa? Creo que mucha gente no la sabía. A uno de estos opositores directamente, según cuentan las crónicas, lo manguerearon con la manguera de lo que vendría a ser el atmosférico, ¿no? O sea, que imagínate. Eran terribles. Era la presión que sale eso, o sea que fueron... Bueno, y ese contexto se veía también en otros, seguramente en otros pueblos, en otro lugar, ¿no? Más allá del contexto de Buenos Aires. Totalmente. Puan y Azopardo mismo también eran otros de los núcleos donde las cuestiones eran bastante bravas. Acá en Darregueira no se mencionan tanta cantidad de casos, sí en épocas electorales, o sea que los años 30 fueron años sumamente movidos. En el caso de Bordenave, por ejemplo, el pueblo llegó a tener mucha más cantidad de habitantes que
el que actualmente tiene. Más tarde, por cuestiones relacionadas a el tema de la decadencia en cuanto a las actividades ferroviarias, mucha gente se terminó yendo del pueblo. Según cuentan algunos, Bordenave en determinado momento llegó a tener más del doble de la población que actualmente tiene, allá por las décadas del 40, del 50. Más tarde las sucesivas crisis económicas, el tema de la tecnificación del campo también, que hizo que muchos peones que residían en el pueblo también o en las zonas rurales aledañas se terminasen yendo. Pero era un Bordenave un poco distinto en ese sentido al de ahora. Por ejemplo, hablábamos de la decadencia del ferrocarril. En el año 76, por ejemplo, cuando viene el golpe militar, ya Bordenave se queda sin tren de pasajeros, ¿sí? Hasta ahí en ese entonces, por ejemplo, son cosas lindas, Manu, que han quedado de testimonio del pueblo, ¿no? Se habla de que los domingos la gente solía acudir como una especie de paseo público a la hora de la llegada del tren de pasajeros. Sí, sí, aunque no venga nadie que estés esperando, ¿no? Exactamente, era, digamos, como un lugar de concurrencia pública, ni que hablar también cuando estaban los partidos de Unión, ¿no? El viejo Unión de Bordenave, que cuando existía todavía la Liga Puanense de fútbol, ¿no? Donde estaban los 3 equipos de Darregueira, los 3 de Puan, Sportman Club de Azopardo, Felipe Sola también, ¿no? Agosto, el Agrario de 9 de julio, aunque creo que la mayoría de las veces los 2 clubes de Sola, me parece que por una cuestión burocrática intervenían en otra liga, pero digamos había mucha vida en ese momento en los pueblos, ¿no? Pues bien, entonces en el 76 ya el tren de pasajeros... ¿Y ahí al mismo tiempo cortó Darregueira también o fue después? Darregueira creo que siguió como parada durante algún tiempito más, pero hasta ahí nomás, ya digamos es como que ya más tarde con la privatización del ferrocarril directamente se lo utilizaba nomás como lugar de carga y descarga, no tuvo ninguna funcionalidad más. Así que, bueno, más tarde, digamos, al igual que el resto de todos los otros de los pueblos del distrito,